era de hecho la peli inaugural del festival, y con Waiting for the Barbarians se confirman mis temores. O sea, no sale bien. O sea, quedaos en vuestro país y seguid contándonos historias desde allí. Jolín, Adriana, La aventura de Ciro Guerra por Estados Unidos, para que sepáis de qué hablamos, adapta la novela de Coetzee con mismo título y se rodea de un reparto formado por Johnny Depp y Robert Pattinson, aunque aquí el que destaca y para bien es Mark Rylance. Está estupendo en el papel. Nos encanta, sí. Sí, está estupendo en ese papel de magistrado británico que de repente pues empieza a cuestionar las bases del colonialismo. No sabemos si porque se hace mayor o porque se ha enamorado. Sí, y en este sentido sí que vemos cierta coherencia con los temas que le preocupan a este director y que ha tocado en sus pelis anteriores, Pájaros de verano y El abrazo de la serpiente, y es esa reivindicación del pueblo indígena. No es que Waiting for the Barbarians, no es que en Waiting for the Barbarians se olvide de ellos, sino que como que pierde las formas que son propias del director y las adapta un poco a las reglas del juego americano. Es decir, que la propuesta formalmente es muy USA. Muy United States, sí. Aún así es una buena peli, yo creo que va a gustar cuando se estrene, solo que como nos pasa a menudo, pues le exigimos un poco más por venir de quien viene. Y de todas formas me quedo sin duda con la idea que lanza de señalar por error al enemigo y por cómo el poder crea enemigos imaginarios y construye odios a su alrededor para hacerse más fuertes. Ustedes son héroes, héroes de guerra, no víctimas. Bajo ninguna razón agachan la cabeza. El general Enrique Monteverde nunca ordenó al ejército de Guatemala atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión. Seguimos con realizadores latinoamericanos y pasamos a hablar de Jairo Bustamante. Podemos decir que a cualquier festival internacional al que acuden las entendidas nos encontramos con una película suya. Lo descubrimos en la Berlinale, donde proyectaba Temblores, y en la mostra participaba con La Llorona en la Giornata degli Autori, que es algo así como la quincena de realizadores en Cannes, porque va por su cuenta, pero sí que se programa en el marco del festival. Aquí el director guatemalteco se ha llevado el Director's Award. El jurado le señala como una de las voces más singulares del cine latinoamericano y nosotras nos preguntábamos para cuándo las pelis de Jairo en nuestro país, y bueno, la respuesta, claro, es que en el próximo Festival de San Sebastián va precisamente con estas dos que hemos nombrado, con La Llorona y con Temblores. Sí, para poneros un poco en contexto sobre de qué va este nuevo largometraje del director, estamos en casa de Enrique, un general que durante el conflicto armado de Guatemala estuvo al frente del genocidio. 30 años después se lleva a cabo un juicio por estos crímenes, pero él es absuelto. Se organizan manifestaciones en la puerta de su domicilio reclamando justicia, pero eso no es suficiente. Una nueva empleada empieza a trabajar en la casa de Enrique, a la vez que este comienza a tener pesadillas y escuchar en casa unos llantos de mujer. Just another life to live, just a word to say, just another love to give. Un día de septiembre, en una cola de la Bienale, cogimos tickets para una película que recomendó a gritos otra acreditada japonesa. Ella, embajadora de su tierra. Adri y yo pensamos que este era un mensaje del cielo y si que iba a ser debíamos, la peli de nuestra vida. Claro, sí. Y decidimos seguir esa señal y fue así como acabamos en una gala improvisada de la película nipona Arusendo no Hanashi. Qué bien lo dices ya, ¿eh? Gracias. La película nos cuenta la historia de Toichi, un barquero que vive en una cabaña a orillas del río, que se dedica a ayudar a la gente pues a cruzar de un lado a otro. Porque no hay puentes. Exacto. Una película que en su primera hora es preciosa, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de cómo son las personas que viven en ese pueblo, cómo ha ido cambiando la sociedad con el paso de los años, algún que otro cotilleo que le da un poco de vidilla. Y lo más interesante son esos paseos en barca, quizá, ¿no? Con personajes aleatorios y bueno, el color precioso que nos llamaba muchísimo la atención, porque a lo mejor no lo estaba como súper saturado, ¿no? Sí, no lo ubicábamos a lo mejor en las pelis que nos llegan de esos países, ¿no? Porque era una imagen como súper saturada. Bueno, pero de repente su director se lía, mete una aparición de una joven misteriosa, que esto también lo hemos visto mucho en Venecia. Es que parecía La Llorona, llevábamos un lío ahí de... Claro, un poco de realismo mágico y que es una pena porque la verdad iba bastante bien. Desde Balada triste de trompeta no había pelis españolas
Bueno, ni hay a concurso en sección Claro, oficial, pero bueno, como no es siempre la sección oficial la que más mola, este año los españoles estaban en sección Horizonte, todos metidos ahí. Y en esa sección era donde se proyectó Blanco en Blanco, Zumiriki y Madre. Algunas o algunos de vosotros ya estaréis familiarizados con el cortometraje de Madre, de Rodrigo Sorogoyen, que participó en la última edición de los premios Oscar. Lo podéis ver en Filmin si no lo habéis visto. El largometraje de mismo título, que se estrenará en cines el próximo noviembre, ahonda en esta historia de una pérdida de lo que más quiere una madre, su hijo. Hemos podido hablar con Rodrigo, que nos ha respondido a una de las incógnitas que nos despierta esta nueva película, y es que nos cuenta Madre en su versión largo, más allá de lo visto en los 18 minutos que duraba el corto. Hola, ¿qué tal? Aquí Rodrigo Sorogoyen. Creo que es una película que habla obviamente sobre la pérdida, sobre la superación de una pérdida, o lo difícil que es superar una pérdida, o el comienzo para superar una pérdida. También es una historia de amor, de un amor puro y por un lado abstracto, por otro lado un amor muy maternal, obviamente. Creo que en definitiva habla sobre cómo el amor puede curar, ¿no?, la capacidad sanadora del amor, o cuando una desgracia ocurre, como pocas herramientas tienes, pocos elementos tienes más allá del amor, ¿no?, como para superarlos, o por lo menos para intentar sobrellevarlos. Los siguientes con los que juega la película yo creo que son los con los que Isabel y yo iniciamos la escritura del guión, que era una mujer, una madre, a la que un personaje femenino al que le ha ocurrido una tragedia, a la que le ha ocurrido la mayor tragedia que le puede ocurrir a alguien, y cómo de un estado casi de muerte en vida le ocurre algo, en este caso entabla una relación, comienza una relación con un chaval de 16 años y vive una aventura, una peripecia junto a él en la playa, en el pueblo donde le ocurrió la tragedia, donde le ocurrió la desaparición de su hijo, y esa relación le ayuda a mejorar, a estar bien, que es en definitiva lo que busca desesperadamente este personaje, o lo que necesita, o lo que yo creo que el espectador quiere de este personaje, que se encuentre mejor. También creo que la película también habla en otras capas de la locura, no de la locura en sí, sino de la estigmatización de la locura, de cómo a una persona que le ha ocurrido una tragedia y no se comporta de manera socialmente, vamos a decir, normal, o de socialmente aceptable, ya se la tacha, ya se la llama rápidamente de loca o de enferma. Y es lo que le pasa al personaje de Elena, que seguramente ella también se cree que no lleva una vida normal. Y vamos con Zumiriki, la película más indescifrable del festival, según Alberto Barbera. Y para las entendidas, como decíamos al abrir el programa, ha sido, yo creo, la sorpresa más bonita que nos hemos traído de Venecia. Un retrato familiar a través de los recuerdos de una isla que ya no existe. Hemos tenido ocasión de hablar también con su responsable, Óscar Alegría, al que le hemos preguntado por lo que representa el hecho de que Zumiriki haya sido programada en uno de los festivales más importantes del mundo, y que nos diga qué piensa de que el director del festival, Barbera, la catalogara como la peli más indescifrable del certamen. Después de una nominación al Oscar, como decíamos, en el corto, el recorrido de este último largometraje pues no ha empezado nada mal, porque se ha paseado por el Lido, además con premio a Mejor Actriz en sección Horizonte para Marta Nieto, muy bien, Rodrigo, su protagonista, muy bien, y Marta. Le seguirá el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde se proyectará como peli inaugural, que oye, casi nada, ¿eh? Le hemos preguntado a Rodrigo cómo están viviendo tanto él como su equipo el reclamo de estos festivales, ¿no?, como los más importantes del mundo, y la trayectoria internacional del director. Pues sí, nada, imaginaos, la verdad que las pocas veces que nos paramos a pensarlo, que me paro a pensarlo, pues es una alegría inmensa de comprobar y disfrutar y entender lo bien que nos ha ido, lo bien que nos está yendo, y el empujón de estos últimos años. Nuestra primera experiencia fue hace ya hace unos cuantos años, Estocolm, que yo creo que empezamos a moverla en 2011, idearla 2010, moverla 2011, rodarla 2012, estrenarla 2013.
y no pudo, fue un 2014 estuvo lleno de éxitos para una película hecha sin ningún presupuesto, con solo 60.000 euros y hecha en cooperativa y por una gente que no sabíamos producir, pero la verdad que fue una aventura que nos salió muy bien, que tuvimos mucha suerte. Y es verdad que a partir de ahí empezamos ahí a recolocarnos, ¿no? Hubo un periodo así de transición, de intentar encontrarnos, pero poco a poco nos fue yendo bien, y ahora mismo, es que estamos en 2019, pues podemos decir que hemos producido una segunda peli, obviamente muchísimo más grande, con un presupuesto estándar, coproducida con Francia y con otras productoras, y que estamos haciendo una serie de televisión para Movistar. O sea, pues imagínate. Es una alegría y nada, es simplemente los frutos de una constancia, de un trabajo bien hecho y de, como siempre, de un poco de azar. Aparte de lo que decías en la pregunta, aparte de que primera festival al que vamos, Festival Internacional de Venecia, nos cae un premio, pues nada, toda alegría, a seguir currando. Solo queremos seguir currando y seguir mejorando y seguir haciendo cine. Y vamos con Zumiriki, la película más indescifrable del festival, según Alberto Barbera. Y para las entendidas, como decíamos al abrir el programa, ha sido, yo creo, la sorpresa más bonita que nos hemos traído de Venecia. Un retrato familiar a través de los recuerdos de una isla que ya no existe. Hemos tenido ocasión de hablar también con su responsable, Óscar Alegría, al que le hemos preguntado por lo que representa el hecho de que Zumiriki haya sido programada en uno de los festivales más importantes del mundo, y que nos diga qué piensa de que el director del festival, Barbera, la catalogara como la peli más indescifrable del certamen. Zumiriki es una película hecha en un espacio muy, muy reducido, un espacio minúsculo, un espacio de 2 metros por 2 metros y medio. Es una cabaña de madera con aforo para una respiración, como me gustaba decir. Y es una cabaña de madera plantada en mitad de un bosque, el bosque de mi infancia. Entonces, que esta película hecha en espacio, en un laboratorio tan reducido, se haya exhibido en la Sala d'Arsena, que es la gran catedral del Lido de Venecia, con aforo para 1.500 personas, es algo indescriptible, ¿no? El hecho también, ¿no?, me hace reflexionar. A veces nos minusvaloramos nuestras potencialidades, ¿no? Pero el cine hecho en pequeñito, el cine artesanal, puede alcanzar también lugares grandes, ¿no? A veces podemos sentir, ¿no?, que tienes esa onda de David en la mano y que eres capaz de conquistar gigantes. Y las palabras de Alberto Barbera, el director de la mostra, ¿no?, él presentó la película como la película más indefinible de todo el festival. Me parece que es una manera de definir la película, ¿no?, una manera muy acertada, además, ¿no? Decir que algo es indefinible ya es definirlo, y definirlo bien, ¿no? Él mismo me llamó personalmente, ¿no? Fue toda una sorpresa para anunciarme la selección de la película, y me contó que a los 7 miembros del comité de selección les había encantado, pero a cada uno por una cosa diferente. Y eso me pareció también algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Pensar que la película tiene varias ventanas, varios senderos, varias lecturas, ¿no?, por las que te puede llevar a destinos diferentes, ¿no? Y dice mucho también del festival, ¿no?, del propio festival, que sean capaces de albergar propuestas que son indefinibles, ¿no? No solo cine más académico, sino también propuestas pequeñitas, propuestas artesanales hechas sin logo, sin ayudas, desde bosques perdidos de la infancia, naufragios, ¿no? Aceptar naufragios en un puerto como la Dársena, pues me parece también que define muy bien este festival. La verdad es que todo en la película respira mucha naturalidad e improvisación, pero queríamos saber, en cuanto al proceso de creación, si todas las ideas de lo que quería filmar estaban bien atadas antes de comenzar el rodaje, o si, por el contrario, muchas de las que vemos durante la película surgieron durante ese naufragio voluntario. La película tiene parte organizada, y bastante organizada al comienzo, ¿no? Hay una conquista de la tierra, que es la orilla de enfrente, a donde yo pasaba mis primeros veranos en mi infancia, ¿no? Es una orilla misteriosa, una orilla salvaje, a la que siempre, ¿no?, llegaban nuestros ojos con sus preguntas, ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento de hacer un paso iniciático, ¿no?, y pasar a esa orilla y
habitar durante un tiempo en esa orilla sin tiempo y sin lenguaje, ¿no? Entonces es en la orilla donde hemos construido una cabaña secreta en la que pasar esta experiencia en la naturaleza, y todo eso está, por supuesto, organizado y preparado, ¿no? Pero la experiencia de estar luego 4 meses ahí es la experiencia que se abandona a la deriva, ¿no? La película es eso también, ¿eh? Es una botella lanzada al agua, como se comunica un náufrago, una botella sin destino, y hay una parte en la que se intenta conquistar el agua, ¿no? Una vez que hemos conquistado la orilla de enfrente,